Muy buenos días, amadas hermanas. Sean muy bendecidas por el Señor Jesús. Vamos a disfrutar de nuestro alimento diario. Serie, Palabra de Vida, la comunión de vida, piedras vivas para la edificación. Tomo, apresurar la venida del día de Dios. Título de la semana, el juicio de Dios sobre los impíos. Semana 1, día lunes. Lectura bíblica, Números 12, del 5 al 11. Josué, capítulo 14. Primera de Pedro 4:17. Segunda de Pedro 1:1, 11 al 19. Versículos para este día se encuentra en Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El verdadero profeta y el falso. El juicio de Dios sobre los impíos es el título del mensaje de esta semana. Debemos laborar diligentemente en la palabra de Dios para que la verdad, que es Cristo mismo, se transmita a nuestra fe subjetiva. También seamos cuidadosos porque el enemigo intenta por todos los medios desviar a los cristianos del propósito de Dios, valiéndose de los falsos profetas y falsos maestros para impedir que la fe no sea dispensada. Segunda de Pedro 2:1. Por eso atacan principalmente la palabra profética, que nos señala la dirección correcta en medio de las tinieblas de la presente era. 1:19. La palabra hace nuestra fe sólida y segura, librándonos de ser presa fácil de los discursos hermosos pero sin vida de los falsos maestros. Dios es juez justo, por eso nadie que haga daño a otro quedará impune, y ha llegado la hora de que el juicio comience por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. El primer capítulo de la segunda epístola de Pedro es de suma importancia para que entendamos que la vida cristiana es mucho más que simplemente obtener conocimiento bíblico. Dios desea que Cristo, siendo la fe objetiva, se transmita a nuestra fe subjetiva. Por eso, al inicio de su segunda carta, el apóstol nos dice que a cada cristiano del Nuevo Testamento le fue asignado una fe subjetiva igualmente preciosa. Segunda de Pedro 1:1. De la misma manera en que a los hijos de Israel se le asignó una parte de la preciosa tierra de Canaán. Josué capítulo 14. Podemos ver entonces cuán importante es trabajar la fe objetiva para producir nuestra fe subjetiva, porque es la verdad misma de Dios impresa en nuestros corazones. Esto es, de hecho, imprescindible. No obstante, para que eso suceda, es necesario que trabajemos diligentemente en la palabra, porque es la palabra la que produce la fe en nosotros. De esa manera, la entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo nos será ampliamente otorgada. Segunda de Pedro 1:11. Gracias al Señor, hoy este proceso se nos hace más fácil porque tenemos la palabra profética dispensada a nosotros diariamente, dándonos refrigerio y seguridad de dónde estamos
y hacia dónde vamos. Sin embargo, debemos estar en guardia contra los falsos maestros y falsos profetas de la actualidad, porque su intención es desviar nuestra atención de la palabra profética, como leemos en este versículo. Pero hubo también falsos profetas entre los pueblos, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún llegarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Segunda de Pedro 2:1. Aquí aparecen dos categorías: falsos profetas y falsos maestros. Los falsos profetas presumen de hablar en el nombre de Dios, pero no han recibido autorización de Él para hacerlo. Los falsos maestros, a su vez, enseñan la Biblia distorsionando la palabra y la verdad contenida en ella, introduciendo encubiertamente herejía destructora, hasta el punto de negar al Señor soberano, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hay un contraste entre el primer y el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. En el último versículo del primer capítulo vemos que los verdaderos profetas hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. 1:21. Y desde el primer versículo del segundo capítulo se nos advierte sobre los falsos maestros y sus acciones devastadoras. En Deuteronomio 18 hay una clara distinción entre el profeta que está autorizado a hablar por Dios y el que no lo está. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Versículo 20. Aquí hay una seria advertencia, pero ¿cómo saber si un profeta habla por Dios o no? Esto se explica con los siguientes versículos. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción. La habló tal profeta. No tengas temor de él. Deuteronomio 18, 21 al 22. En estos versículos la Biblia aclara cómo distinguir a un profeta usado por Dios de otro que presume hablar por él sin haber recibido autorización de él, siendo por tanto el falso profeta. Moisés era de hecho un profeta de Dios usado para hablar al pueblo de Israel y mostrarle dirección mientras vagaba por el desierto. No obstante, sus propios hermanos María y Aarón cuestionaron su autoridad. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Números 12:2. En ese momento Dios descendió en una nube para vindicar a Moisés, y el resultado fue que María se volvió leprosa y Aarón rogó no sufrir el mismo castigo. Números 12, 5 al 11. En esta ocasión Dios mostró quién era el profeta que Él estaba usando y que Él no deja impune los que atacan a tal profeta. Querido lector, hoy sucede lo mismo. Reconocemos que un profeta no está siendo usado como canal para hablar por Dios cuando la palabra que pronuncia no se cumple. Oh Señor Jesús, escriba
A continuación, lo que recibió en la lectura de hoy: luz en la palabra, dirección, amonestación. Ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Amén. Señor Jesús.